con nuestro estudio de la palabra de Dios. Amén. Vamos a continuar con este estudio de la palabra del Señor que hemos venido compartiendo acerca de la santidad. Amén. En las lecciones anteriores les he comentado a ustedes de la santidad de Dios que tiene que ver con su majestuosidad, ¿verdad? Con que Él es grande, con que Él es alto y sublime, con que Él gobierna sobre todo. Ahí la santidad de Dios está asociada con su soberanía, con el gobierno de Dios, con la autoridad y el poder grandioso de Dios, ¿verdad? Incomparable de Dios. También la semana pasada les estuve hablando de cuando los hombres se encuentran ante la santidad de Dios, cómo responden, cuál es la reacción, ¿verdad? Que las personas que vienen y se encuentran con ese Dios santo, ¿verdad? ¿Cuál es la reacción que esos hombres tienen, ¿verdad? Y hoy quiero platicarles un poquito acerca de lo que refleja la santidad de Dios en su carácter, ¿verdad? El carácter de Dios. El carácter de una persona es lo que esa persona es en sí. Es decir, cómo esa persona, no solamente cómo piensa o cómo habla, sino cómo actúa, cómo responde a determinadas circunstancias, cómo enfrenta la vida, ¿verdad? Eso tiene que ver con el carácter. Y cuando hablamos del carácter de Dios, estamos hablando de la persona de Dios, en lo que Él es, en lo que Él hace, en lo que Él dice, ¿verdad? ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? Bueno, Dios es santo. Dios es, él le gusta llamarse el santo de Israel, ¿verdad? Porque Dios es santo. Ahora, ¿qué quiere decir santidad? Bueno, la palabra santidad tiene dos aspectos. Uno de los aspectos de la palabra santidad es separarse, separación, ¿verdad? Algo que es separado. La raíz de la palabra santidad en hebreo, que es, me parece, kadosh, la raíz de esta palabra tiene que ver con cortar, o sea, en el sentido de separar algo. Y aplicado a Dios, eso significa que Dios está aparte, o sea, Dios no es algo que nosotros debemos tomar como algo común, como algo, ¿verdad? Ah, sí, muy familiar, muy de todos los días. No, no, es algo aparte, es algo. Dios, decía un teólogo, Dios es totalmente otro. No es algo que nosotros podemos encapsular, no es algo que nosotros podemos encerrar en, Dios es esto, yo lo conozco, Dios es así. No, no, no. Dios trasciende todo nuestro conocimiento, toda nuestra capacidad, todo lo que nosotros podemos incluso imaginar. Con respecto a Dios, ese es uno de los aspectos o uno de los significados de la santidad, ¿verdad? Otro significado de la santidad es pureza, ser limpio, ser puro. Y este significado tiene que ver con la ética, tiene que ver con el comportamiento, con la conducta. Dios es santo y porque es santo, Dios es justo. Si pudiéramos hablar de la moralidad de Dios, Dios es un ser puro, Dios es sin pecado, Dios es íntegro, Dios es perfecto en su pureza moral, ¿verdad? Eso tiene que ver con la santidad de Dios, pero yo creo que hablemos un poquito del carácter de Dios en su separatidad o en su que Él es totalmente aparte. Ya lo vimos en la primera lección de esta serie que estoy dando, la majestuosidad de Dios,
la trascendencia, o sea, nadie puede tener acceso a Dios en el momento en que quiera o como quiera, ¿no? La persona a quien Dios atrae o a quien Dios llama o a quien Dios le permite que venga ante su presencia, solamente es esa persona la que puede, ¿verdad? Ahora, y cuando viene a la presencia de Dios, Dios tiene que sostenerle y asistirle para que no caiga muerto, porque no podemos resistir la gloria de Dios. Amén. Ah, ah, eh, oh, yo quiero en esta hora, hermanos, hablar de este aspecto de de la santidad de Dios con respecto al carácter de Dios, a lo que Dios es. Porque a mí me parece que a veces nos olvidamos de este aspecto en la iglesia hoy. Miren, antes de la predicación, yo me acuerdo cuando yo era niño, nuestros papás o mi papá fue pastor, y muchos hombres de ese tiempo que predicaban, lo hacían como con mucho, con mucho celo y a veces una forma hasta un poco como violenta, ¿no? O agresiva más bien, ¿verdad? Predicaban mucho contra el pecado y contra la maldad y hablaban mucho del infierno y del castigo de Dios y como que enfatizaban mucho ese aspecto, el castigo de Dios, el castigo de Dios. eh, y, y- y a veces uno, ¿verdad? Estaba ahí escuchando y así como con miedo, ay, ¿verdad? Y mucha gente se acercaba al Señor, mucha gente respondía al llamado de ellos, ¿verdad? Pero muchos criticaban esto como diciendo, pues por puro miedo, ¿no? Y de ahí te meten miedo, vean. Después de un tiempo como que empezó a cambiar la cosa, ¿no? Y ya era como, no, pues Dios es bueno, Él te acepta como eres, tú vienes al Señor y Dios, ¿verdad? Si cometiste un error, no le hace, Dios está contigo, Dios te ama, ¿no? Hay un predicador en Dallas, que él se hizo como que se hizo una promesa o hizo un pacto con él mismo, con yo no sé con quién, que dijo, bueno, la gente toda la semana se la pasa estresada en sus trabajos y se la pasa eh, 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 con tanta depresión y con tanta neurosis y tanta cosa. Y yo no les voy a predicar de pecado, yo voy a tratar de que cuando vengan, pues darles una palabra que ellos salgan y se sientan motivados a seguir adelante, se sientan bien, o sea, ¿por qué los voy a aplastar en lugar de levantarlos, no? Y parece que esa es la tendencia de la iglesia en general. Este, Como que queremos una palabra que nos levante el ánimo, ¿verdad? Que nos aliente, ¿verdad? Y creo que en la palabra de Dios, pues hay mensajes de consuelo, hay mensajes de, mm, de ánimo, ¿verdad? De aliento, pero también es importante que entendamos el carácter de Dios en su santidad, ¿sí? Es importante que entendamos, hermanos queridos, ¿verdad? La santidad de Dios. Vuelvo a hablar un poquito de mi infancia en la iglesia, porque en aquel tiempo, por ejemplo, si un niño corría en el templo, era, yo me acuerdo que yo acostumbraba a veces eh, jugar a las canicas, ¿verdad? Yo jugaba mucho a canicas y trompo y todo eso cuando era niño. Y a veces empezaba el culto y yo andaba jugando todavía y mi mamá me gritaba, ay, ya empezó el culto! Y ahí vamos al culto. Yo ni siquiera me bañaba, así como andaba en la calle, jugando, así me metía a la iglesia con mis canicas y todo, ¿verdad? Y a veces estaba ahí jugando con mis canicas, ahí sentado con quietecito y una vez se me cayó una canica y la canica empezó a rebotar, paz, 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 la verdad. Y cada rebote era un estremecimiento de mi corazón porque mi papá volteó y me vio con esas miradas de los papás de antes. Ay, Dios mío, ¿verdad? Ay, Dios mío, yo esa vez
empecé a orar como pocas veces había orado, ¿verdad? De hecho, nunca había orado así como esa noche. Señor, te prometo, Señor, mira, Señor, y Señor. Y desde ese momento hasta que terminó el culto terminó el culto y yo seguí orando y pidiendo, ¿verdad? Porque mi papá me iba a caer encima terminando el servicio y no iba a haber nada que cambiara eso, sino una intervención de Dios. Y bueno, gracias a Dios que Dios intervino, hermano, ¿verdad? Mi papá me llamó, me dijo que qué estabas haciendo y que te voy a dejar pasar esta, pero a la otra, ¿verdad? Y yo, ay, Dios mío, me salvé, ¿verdad? Porque ellos tenían ese celo de que el templo era un lugar santo, no era un lugar para estar jugando, no era un lugar para estar platicando, no era un lugar para estar allí, sino que era un lugar santo, ¿verdad? De respeto, de reverencia, ¿verdad? Y a veces vemos nosotros con cierto desdén aquellos tiempos y decimos, ay, nuestros papás, ay, qué fanáticos, ay, pero pienso yo, hermanos, que sí es importante que entendamos el aspecto de la reverencia y del temor de Dios. Amén. Nosotros debemos tener reverencia y temor de Dios porque Dios es santo. Debemos tener reverencia y temor de Dios por la santidad de Dios. Dios no es una cosa común. Dios no es, bueno, al cabo, ay, Diosito. No, hermano, no, no. Mire, hay personas que se les hace bien fácil incluso profanar el nombre de Dios, tomar el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Aquí en el inglés hay gente que usa el nombre de Dios para maldecir, ¿verdad? Maldicen usando el nombre de Dios. Que eso es profanar el nombre de Dios. Hermanos, ¿cuál es la primera petición del Padre Nuestro? En la oración del Padre Nuestro, ¿qué es lo primero que se pide? Dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. Ahí no hay petición todavía. Eso es como una afirmación, ¿verdad? Padre Nuestro que estás en los cielos. Y entonces viene la primera petición. ¿Cuál es la primera petición? Santificado sea tu nombre. La primera petición del Padre Nuestro es santificado sea tu nombre. O sea, Señor, haz que tu nombre, bueno, no sé, no sabría decirlo de otra forma. O sea, que tu nombre sea santificado. El nombre de Dios es santo, pero el sentido aquí es que el nombre de Dios sea venerado por nosotros, ¿verdad? Porque es santo. Que nosotros tengamos esa actitud o esa deferencia hacia el nombre de Dios debido a su santidad, a la santidad de Dios. Amén. Y a veces nosotros nos vamos por ese lado, por ese rumbo en el que, no está bien, no, Dios te perdona. No, mira, sí, no, Dios es bueno, Dios, tengamos mucho cuidado, hermanos, porque sí, Dios es bueno, Él es bueno, Él es misericordioso, Él es clemente, pero también Él es santo, ¿verdad? Él es santo. Hay unos pasajes de la Biblia, por lo menos unos dos, que vamos a ver y que vamos a estudiar un poco y que espero que eso nos ayude a entender este aspecto del carácter de Dios. Sí. Ahora, la intención, hermanos, no es meter miedo, o sea, no es, ay, no, qué terrible, ay, ya me dio miedo, no es esa la intención, pero sí que tengamos reverencia, hermanos.
¿verdad? Que tengamos reverencia por el nombre de Dios. Hay personas que cuentan chistes, ¿verdad? Usando el nombre de Dios. O hay personas que hacen chistes del Señor Jesús o del Espíritu Santo. Una vez alguien me quería contar, le dije, no, 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 por favor, no me cuentes eso. No, y seguía, yo me tapé los oídos, empecé a gritar, ¿verdad? Porque, hermanos, debemos tener respeto por el nombre de Dios. Debemos tener respeto, hermanos, por el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu Santo, hermano. Amén. No porque, no porque sea, como dijera yo, sea un miedo supersticioso. No, no, no por superstición. No, no, no. Sino por temor de Dios. Temor de Dios. Amén. Y bueno, vamos a ver estos pasajes. Por favor, abran su Biblia si la tienen ahí a la mano, que espero que sí. Abran su Biblia, o si no, pues pueden ahí en su celular, si bajaron la aplicación de la Biblia, ¿verdad? Hay varias aplicaciones que ustedes pueden descargar la Biblia con ellas, ¿verdad? Y tenerla allí en su celular, o en su tablet, o en su computadora. La Biblia en Levíticos es el tercer libro de la Biblia, ¿ok? Es Génesis, Éxodo y Levíticos, ¿verdad? Es el tercer libro de la Biblia. Levíticos capítulo 10. Levíticos capítulo 10. Voy a leer algunos versículos de este capítulo y vamos a ir considerando así brevemente y vamos a tratar de ver cómo es el carácter de Dios a través de estas narraciones. La palabra del Señor dice así: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, eran sacerdotes, como Aarón. Aarón era el sumo sacerdote y sus hijos, Nadab y Abiú, lo ayudaban en el sacerdocio. Ellos eran, por decirlo así, sacerdotes asistentes, por decirlo así, ¿no? De su papá. Entonces, la tarea que a ellos les correspondía era quemar el incienso en el incensario, ¿verdad? Pero Dios les había dado normas, les había dado reglas, de hecho, de eso se trata el libro de Levíticos. Dios les dice lo que van a ofrecer y cómo lo van a ofrecer, qué características, qué cualidades debe tener aquello que van a ofrecer, cómo lo deben ofrecer, quiénes lo deben ofrecer, incluso en algunas ocasiones, cuándo deben ofrecerlo, con qué actitud van a ofrecerlo, etcétera. O sea, Dios es muy, muy meticuloso, Dios es muy riguroso en ese sentido de lo que es para Él, de lo que va a ser para Él, ¿verdad? Entonces, Nadab y Abiú estaban para cumplir con su tarea. No era algo que ellos no sabían, sino que era algo que ellos ya habían sido instruidos en cómo hacerlo. ¿Ok? Dice entonces que ellos tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Sí. O sea, además de ponerle incienso, le pusieron algunas otras sustancias que no debían ponerle. Y eso ocasionó, ¿verdad?, que el fuego, que la lumbre que se prendió, no fuera la lumbre que se requería. Y entonces miren lo que dice el versículo 2, dice, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Allí ellos ofreciendo sacrificio a Dios, bueno, incienso a Dios, pero le pusieron otras cosas que no debía llevar.
Y dice el versículo 2, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Y mire lo que dice el versículo 3, dice, entonces dijo Moisés a Aarón. Ahora, déjenme detenerme aquí un poquito, porque Aarón era el papá. Ahora, para nosotros es fácil leer esto, hermanos. O sea, lo podemos leer sin sentido o lo podemos leer, ¿verdad? Rápido, sin ponerle atención. Pero a mí me gustaría invitarlos a que se pongan en el lugar de Aarón o en el lugar de la esposa de Aarón, la mamá de estos muchachos. Aarón estaba allí y Aarón vio cómo Dios quemó a sus hijos. ¿Cómo la ven con eso, hermanos? Salió fuego de delante de Dios y los quemó. Es una tragedia terrible. A mí como padre no me gustaría ver eso en mis hijos. ¿Cómo se partiría mi corazón al ver algo como eso, hermanos? Dios, qué terrible ha de haber sido para Aarón ese momento, hermanos. Y Moisés le dice a Aarón, dice el versículo 3, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. O sea, Aarón se quedó en silencio, quieto, porque estos jóvenes, o a lo mejor no tan jóvenes, no sé, no se nos dice ahí la edad, pero estos jóvenes, estos individuos, quisieron ofrecer algo que no estaba estipulado y profanaron el nombre de Dios en ese sacrificio o en ese pseudo sacrificio que ofrecieron. O sea, para mucha gente hoy es muy fácil predicar un evangelio diferente, hermanos. Un evangelio modificado o modernizado o yo no sé, ¿verdad? Pero ¿no será eso algo como esto, hermano? Sí. Que ellos le empezaron a poner elementos distintos al culto de Dios o al culto a Dios. Y Dios se enojó. Dijo, esto no es lo que yo pedí, esto no es lo que yo quiero, esto no es lo que yo demandé. Y dice la palabra de Dios que salió fuego de Dios y los quemó. Ahora fíjense, Aarón, porque no es nada más los que mueren, sino también los que quedan, los que le sobreviven. Amén. Y dice el versículo 4, y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos, o sea, hermanos de Nadab y Abiú. Eleazar e Itamar eran hermanos de Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Dice, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Fíjese, hermano. O sea, era un momento, no solamente los que murieron, sino los que sobrevivieron, estaban en un hilito, hermano, que dependiendo de cómo se comportaran ahí, iban a sobrevivir o iban a también sufrir el juicio, el castigo de Dios.
Así que tanto a Aarón como a sus hijos se les dijo, Aarón y los hermanos de los difuntos, se les dijo, ustedes no van a hacer duelo por los que murieron. Sí, ustedes no van a, por decirlo así, a santificar a los muertos. Ustedes se van a mantener santificando a Dios. Porque lo que ellos hicieron fue una temeridad en contra de Dios. Es terrible eso, hermanos. Es terrible. Gracias a Dios por su misericordia y gracias a Dios por su gracia. Pero la gracia y la misericordia de Dios no anulan, hermanos, la santidad de Dios. Sí. Nosotros debemos tener temor y tener reverencia del Señor. Mire lo que dice el versículo 7. Bueno, no terminé el 6, déjenme terminar el 6. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis a la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Aquí nosotros vemos el carácter de Dios, hermano. Ahora, ese carácter, aquí en este pasaje, podemos describirlo con una palabra, ira. La ira de Dios contra el que profana, contra el que atenta, contra su santidad, contra la santidad de Dios. ¿Sí? Y el Señor les pone aquí, miren, aquí se menciona la santidad de Dios, así aquí se menciona la unción de Dios, ¿verdad? Dios, cuando los sacerdotes ofrecían debidamente los sacrificios a Dios, el rito que tenía que hacerse debidamente, Dios era santificado en el pueblo. Pero en este caso, hermano, cuando Nadab y Abiú le ponen elementos extraños y sale un fuego diferente, entonces Dios no fue santificado en el pueblo con eso, sino que el nombre de Dios a través de ellos fue profanado. Y por esa razón Dios se encendió en ira contra ellos y los mató. Y Dios le dijo a Moisés, mira, perdón, a Aarón, aquí en el último versículo que leímos, Dios le dice a Aarón, ustedes no beberán vino ni sidra cuando entren a ministrar, porque si ustedes lo hacen, ustedes van a morir. O sea, era algo que tenía que hacerse, hermano, con mucho cuidado, con mucho celo, con mucha reverencia. Ah, porque Dios es santo, porque Él merece la reverencia de sus hijos. Déjenme les muestro otro pasaje. El tiempo se me está yendo. Lástima. El tiempo se va rápido, ¿verdad? Está en Segundo de Samuel. Segundo de Samuel, capítulo 6. En este pasaje, David quiere llevar el arca de Dios a la ciudad de David, a Jerusalén, ¿verdad? Allí donde él tenía su casa y donde él tenía su palacio, o estaba para construir su palacio y todo eso. David quiere traer
el arca de Dios para allá. Entonces David va y busca, déjenme leerlos, busca la manera y se los leo. Dice así: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Miren eso, hermano. No sé si ya habían leído ese pasaje. Este hombre Usa quiso sostener el arca de Dios porque pensó que él que se iba a caer. Y al sostenerla, al tocarla, para sostenerla, Dios se enojó y lo mató. Hagan de cuenta que tocó un cable de alta tensión y una descarga eléctrica que lo deshizo. Cayó muerto. Hay muchas cosas en este pasaje que requieren un estudio más detenido, ¿verdad? No se explican en este pasaje, no se ven en este pasaje, pero estudiando más detenidamente, ¿verdad? Podemos darnos cuenta qué pasó aquí. El arca era como una caja, ¿verdad? Que arriba tenía dos serafines o querubines, ¿verdad? Así encontrados viéndose cara a cara. Y en medio de esos querubines, ahí estaba la presencia de Dios, ¿verdad? El arca representaba la presencia de Dios y la fuerza, por decirlo así, o el poder del arca estaba en medio de esos dos querubines. Cuando Dios les dio instrucciones a Moisés y a Aarón acerca del arca, Dios les ordenó que le pusieran unas argollas en las esquinas, ¿verdad? Las esquinas de un lado iban a salir así y con unas argollitas y las esquinas de otro lado, porque a través de esas argollas iban a meter unos palos para con esos palos cargar el arca. Nadie, hermanos, nadie. Y miren, Dios, Dios delegó a una familia en especial de levitas para que ellos fuesen los encargados de llevar el arca. O sea, el arca no podía llevarla quien quisiera. Había personas que eran los delegados por Dios para llevarla. Y no podían subirla a un animal o no. El arca tenía que ser cargada por los levitas designados por Dios. Entonces, cuando ellos iban a cargar el arca, tenían que meter esos palos a través de las argollas. Y entonces uno de cada extremo, eran 4 en total porque eran 2 palos, uno de un lado, otro del otro. Y en cada extremo una persona cargando, de manera que nadie podía tocar el arca. Entonces aquí David y las personas, ¿verdad? Que él delegó, pusieron el arca en una carreta tirada por bueyes, cosa que era completamente extraña a lo que Dios había dicho, ¿verdad? Eso es uno, otro.
¿Qué habrá pensado Usa? A lo mejor él dijo, bueno, se va a caer el arca. No, que no se caiga, ¿verdad? O sea, se va a caer en la tierra, se va a llenar de polvo, se va a ensuciar, ¿verdad? No, pues mejor prevengo de que se caiga y que no se manche, ¿no? Es una presuposición equivocada, mis hermanos queridos, porque lo que para nosotros pudiera ser suciedad, para Dios no lo es. La Biblia dice de Jehová es la tierra y su plenitud. Dios creó todas las cosas, hermano. Dice el apóstol Pablo que todo lo que creó Dios es bueno, ¿verdad? La tierra no contamina, el polvo quiero decir, no contamina, pero la mano del hombre sí contamina, porque el corazón del hombre es engañoso y perverso. Sí, porque el pecado entró al mundo por el hombre. O sea, desde ese punto de vista, hermanos, del punto de vista de pecado, somos nosotros los que contaminan, no el medio ambiente, no el polvo, no. Sí. Si el arca se hubiese caído y hubiese tocado la tierra, el piso, el suelo, hermano, no se hubiese contaminado. Pero cualquier hombre que tocara el arca la contaminaba, porque la maldad está en el hombre, no en el polvo. Sí. Entonces Usa hizo una gran temeridad que Dios no pasó por alto. Y la ira de Dios se encendió contra él. Por eso yo les decía al comienzo, hermanos, o sea, cómo hablamos de Dios, cómo pensamos de Dios, refleja lo que hay en nuestro interior. O sea, si nuestro hablar de Dios es muy descuidado, ¿verdad? Lo que se nos ocurre hablamos acerca de Dios, es porque dentro de nosotros hay profanidad, hermanos. Y Dios no puede permitir que su nombre sea profanado. Sí. Ahora, mucha gente hoy, gente de la iglesia, gente cristiana, ¿verdad? Incluso a veces predicadores o maestros, tratan como de disculpar a Dios, tratan como de mostrar una imagen cool de Dios, por decirlo así, ¿no? No, mira, es que Dios es bien suave, Dios es bien. Sí, eso pasó en el Antiguo Testamento, pero ya no pasa, o sea, ya, ahora estamos en el Nuevo Testamento. No, hermano, no nos equivoquemos, hermano. Dios es Dios y Él no cambia. Dios nos ama, Él es amor, Él es misericordia, Él es clemente, Él es bueno, hermano. Él lo es, Él es, pero Él es santo también, hermano. Y Él en su misericordia dice, yo voy a tener misericordia del que yo tenga misericordia. O sea, Él escoge de quién va a tener misericordia. Amén. Y Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Amén, gloria al Señor. Pero procuremos nosotros, hermanos, santificar el nombre de Dios. Porque Dios es santo. Y la ira de Dios se revela, hermanos, hacia aquellos que profanan su santo nombre. Ahora, alguien dirá, bueno, ok, hermano, pero ya en el Nuevo Testamento cambió eso, hermano, porque pues Dios es diferente. Am, sí, no, hermanos. O sea, Jesús es amor, ¿verdad? Jesús, el apóstol Pablo habla de la ternura de Cristo. Amén. Precioso nuestro Señor. Él fue vilipendiado, él fue torturado, él fue masacrado, él fue escupido, escarnecido.
Y él oró y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Pero Jesús, hermanos, también es severo. También es severo, hermanos. Y él da un mensaje de amor, pero también da un mensaje de condenación. Él habla de aquellos que oyen su palabra y no la creen, dice, y el que no cree, dice, ya es condenado. La ira de Dios ahora se revela en una manera diferente, hermanos. Ahí en Romanos 1:18, en Romanos 1:18, el apóstol Pablo nos dice a nosotros, dice, porque la ira de Dios se revela. Déjenme lo encuentro, hermanos, perdonen. Para que nosotros veamos, hermanos, porque hay muchas personas que atacan el Antiguo Testamento y dicen, ¿verdad? El Antiguo Testamento que, no, pues, perdón, es que el Antiguo Testamento es, no, otra cosa, pero el Nuevo Testamento es lo bueno. No, no, toda la Biblia es buena. Toda la Biblia es palabra de Dios, hermanos. Amén. Y toda la Biblia debemos nosotros considerarla y creerla. Amén, porque toda es palabra de Dios. Y el Dios que se aira en el Antiguo Testamento es el Dios que también se aira en el Nuevo Testamento. Y el Dios que ama en el Nuevo Testamento está el mismo Dios que ama en el Antiguo Testamento, hermanos. Miren lo que dice el versículo 18 de Romanos 1, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Sí? Y miren, me voy a brincar al 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y luego miren lo que dice el versículo 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Hermano, toda la perversidad que vemos hoy es juicio de Dios, es revelación de la ira de Dios en contra de la impiedad de los hombres, hermano. ¿Y por qué? Dice aquí, porque no le glorificaron como a Dios, ¿sí? Sino que empezaron a glorificar imágenes, o sea, se hicieron imágenes de hombres, de cuadrúpedos, de alados, de animales, ¿verdad? Para glorificar a las criaturas antes que al Creador. Dios nos ayude a que nosotros como hijos de Dios seamos un pueblo temeroso de Dios. No temeroso, digámoslo así, en un sentido fóbico, ¿verdad? De que como quien le tiene miedo a las arañas o miedo a la oscuridad. No temerosos en ese sentido, sino temerosos en el sentido de ser reverentes, de lo que les decía yo la clase pasada, de ser gente piadosa, de ser gente que por reverencia al Señor trata de vivir una vida agradable a Dios, que por reverencia al Señor trata de hablar lo que es provechoso, que por reverencia al Señor piensa o trata de pensar lo que es bueno. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. Me excedí un poquito del tiempo, pero bueno, yo me emociono mucho con estas pláticas, ¿verdad? Este, Vamos a dar por terminado hoy y la semana próxima continuamos con este estudio, si a ustedes les parece bien.